Israel acaba de encontrar un búnker lleno de oro y millones en dinero en efectivo de Hezbollah en el Líbano. ¿Y en qué zona, en qué lugar lo han encontrado exactamente? Bueno, pues escuchad porque seguramente no os va a sorprender. Dicen haber encontrado un búnker de Hezbollah con millones de dólares en oro y efectivo debajo de un hospital de Beirut, en el Líbano. El portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, asegura que el búnker pertenecía al ex líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, quien fue asesinado por el ejército israelí en septiembre. Israel Lo encontraron debajo de un hospital. Y claro, al escuchar esta noticia, yo me pregunto, y le pregunto también sobre todo a todos aquellos que dicen que a Israel no le importan absolutamente nada las vidas de los civiles, ¿por qué narices Hezbollah, en este caso Hassan Nasrallah, se pondría el búnker justo debajo de un hospital? Primero, en primer lugar, Hezbollah, al poner el búnker debajo del hospital, está tratando de proteger a los civiles, en este caso a las personas que se encuentren en el hospital, o por el contrario, está queriendo utilizar a los civiles como un escudo humano. Y por otro lado, ¿por qué Hassan Nasrallah piensa que si hace un búnker debajo de un hospital va a estar más seguro que si lo hace en mitad de la nada? ¿Será acaso porque piensa, porque cree que Israel va a tener más rechazo a atacarle si está cerca de un hospital? Si pone en riesgo así la vida de civiles? Esto no tendría ningún sentido si realmente desde Hezbollah pensaran que Israel no está teniendo en cuenta para nada las vidas de las víctimas civiles. Pero nada, parece que algo tan obvio todavía a algunos no les entra en la cabeza. acusa ahora a Irán de enviar dinero a Hezbollah a través de su embajada. Inside the bunker, right now, Hezbollah's financial network is based on two main sources of income: money from the Iranian regime and money from the Lebanese people. Iran's Israel está diciendo aquí que la financiación de un grupo terrorista como Hezbollah viene principalmente de dos fuentes: del dinero que le envía Irán y del dinero que pueden quitar, que pueden extraer al resto del pueblo libanés. Y yo diría que en realidad hay una tercera fuente, y es precisamente el bolsillo de los contribuyentes occidentales. Sí, me estoy refiriendo a noticias como esta. Estados Unidos anuncia una ayuda de 143 millones de euros para los desplazados en Líbano a causa del conflicto. Vamos a ver, si Hezbollah controla gran parte del Líbano, si Hezbollah incluso tiene mayor poder militar que el ejército regular libanés, ¿alguien puede dudar de que gran parte de esos 143 millones de euros en ayuda van a acabar precisamente en búnkeres como este de Hezbollah? Si algo tan obvio se puede entender y comprender con tan solo pensarlo 30 segundos, ¿cómo narices el gobierno de Estados Unidos no llega a entenderlo y quiere enviar tantísimo dinero para financiar a un grupo terrorista? Bueno, la respuesta es sencilla, en realidad sí que lo saben, y no es que quieran financiar directamente a Hezbollah. Lo que pasa es que el voto musulmán en Estados Unidos está siendo cada vez más importante y en algunas zonas podría llegar a ser incluso clave. Es decir, que el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris sabe que lo que están haciendo es acabar financiando a Hezbollah, pero aún así lo hacen porque saben que desde el punto de vista político de captar votos les es rentable. De hecho, en otro canal, en Informe Geopolítica, tengo un vídeo explicando esto. Es este de aquí, titulado Los musulmanes decidirán el futuro de Estados Unidos, donde cuento con un ejemplo concreto, cómo la comunidad musulmana podría, en este caso, y aunque parezca paradójico, acabar con Kamala Harris dando su apoyo a Donald Trump o, por lo menos, no yendo a votar. El tema de la actualidad geopolítica me interesa mucho y hasta ahora he ido subiendo los vídeos, como digo, en este otro canal, porque no sé si llega a encajar muy bien ese tipo de contenido en este canal principal. De momento, digamos que todavía lo sigo debatiendo, así que dejadme en comentarios qué pensáis, si es mejor que lo suba a este canal o que lo siga subiendo a Informe Geopolítica. Esta creo que es la primera vez que hablo de este canal en el canal principal, pero ya os digo, hay bastantes vídeos, algunos de ellos tratando la actualidad,
pero hay otros más atemporales, así que si os interesa el tema, como digo, echadle un ojo porque están bastante bien. Por cierto, los últimos los estoy haciendo como eran los vídeos del inicio de este canal, es decir, sin cámara, con guión, cortitos y yendo a las 3 o 4 cosas más importantes y más claves de cada noticia. A unos os gustará más ese formato y a otros menos, pero vamos, que para aquellos nostálgicos aquí estoy haciendo ese tipo de vídeos. Transfer money to Hezbollah from Iranian oil sold in Syria. Iran also sends suitcases of cash and gold by planes to the Iranian embassy in Beirut, and then directly it goes to Hezbollah. Los ataques israelíes más recientes han afectado a varias sucursales de una institución financiera vinculada a Hezbollah, pero el portavoz israelí dijo que no atacarán el hospital Al-Sahel. Mientras tanto, otro ataque israelí cerca del hospital universitario Rafik Hariri de Beirut. Claro, el problema es que luego esto llega a las noticias y en realidad se tiene que informar así porque es lo que está sucediendo. Israel ataca o un hospital o cerca de un hospital y las noticias tienen que contarlo. El problema es cuando no se pone esto en contexto y se explica que no es que Israel quiera atacar o quiera investigar un hospital porque quiera matar al mayor número de civiles, sino porque debajo de ese hospital están escondidos terroristas. Sobre este tema se habló también en uno de los últimos podcasts de Jordi Wild y me gustaría matizar algunas cosas que se dijeron allí. Vamos a escucharlo. Hace un año hablamos del tema, justo acababa de pasar el ataque de Hamas, el brutal ataque de Hamas, y estábamos un poco elucubrando cómo sería la reacción de Israel y ha sido, como comentaste, absoluta, es decir, aniquilación de la franja, buscando la aniquilación de Hamas. Lo primero que te quiero... Por cierto, esto podríamos hablarlo en otro vídeo, pero Israel cambió hace un tiempo su doctrina militar a la hora de responder a estos ataques. Se han dado cuenta con el paso de los años y a base de tropezar siempre en la misma piedra, que si ante un ataque brutal, ante un atentado, simplemente atacan un poco a esta organización y luego llegan a una especie de acuerdo, al final la historia se va a volver a repetir. Cuando mejor están, entre comillas, en esa guerra, les obligan a firmar un acuerdo, retroceden, eso da tiempo y espacio para que esas organizaciones terroristas se recuperen y vuelvan a atacar. Por ejemplo, es lo que pasó en el Líbano hace tiempo cuando Israel estaba ganando, se llegó a un acuerdo por Naciones Unidas que se estipulaba que las milicias de Hezbollah solo podrían estar más allá del río y, sin embargo, esto no se ha cumplido. Y ahora Israel está recibiendo ataques de Hezbollah precisamente desde una zona, desde un territorio donde se acordó que Hezbollah no tendría presencia. Para poner en contexto la forma tan radical y tan brutal, que es cierto, de responder ahora de Israel, que no viene de la nada, sino que es un cambio real que ha sucedido en este país. Preguntar es, aunque lo vaticinaste, ¿te ha sorprendido en algo la reacción de Israel? Para ti, dos preguntas rápidas. ¿Ha sobrereaccionado y ha cometido un genocidio? Ha sido más bestia incluso de lo que yo imaginé. Y eso que aquí en el programa dije, va a arrasar Gaza. Y además también dije, no se van a marchar. O sea, aquí va a haber un plan luego para quedarse allí. Es verdad que una cosa es arrasar Gaza y otra que el 80% de las casas y edificios hayan sido aniquiladas. Que de los más de 40.000 víctimas mortales, cerca de la mitad sean niños, ¿no? 40.000 víctimas mortales y la mitad de ellos niños. Y yo os pregunto, seguro que esta cifra la habéis escuchado en multitud de ocasiones, pero ¿sabéis de dónde sale? ¿Sabéis quién da ese dato y esa cifra? Esa cifra la da Hamas, la da un grupo terrorista. Entonces, yo entiendo que esto no va de poner que unos son unos santos y los otros un demonio, pero no puedes dar, al menos así lo entiendo yo, como debería ser la ética a la hora de informar, no puedes dar una cifra que viene directamente de un grupo terrorista y no señalarlo o no ponerlo al menos en contexto. Tú puedes decir, mira, sí, esta cifra viene de Hamas, pero yo, por X o Y, tiendo a creérmela. Ok, pero al menos ponla en contexto, que los oyentes entiendan de dónde salen esos datos, porque hay algo bastante ridículo que
que de hecho el ejército israelí se rió de esto bastante, es que hasta un día el número de mujeres víctimas en el conflicto era uno y al día siguiente se cambió totalmente por otro. ¿Por qué? Porque las cifras no tienen ninguna validez. Insisto, vienen de Hamás. Las imágenes que hemos visto justo ahora, hoy sale la noticia de que Estados Unidos le acaba de decir a Netanyahu que hay un gran problema de hambruna, que no está llegando la comida, y le ha dicho, no te vamos a dar más armas como no empieces a dejar entrar comida, porque la gente está muriendo de hambre. Es decir, el problema aquí es que tampoco pongas esto en contexto. ¿Quién es el mayor responsable de que la ayuda humanitaria no esté llegando a Gaza? ¿El ejército israelí o los terroristas de Hamás? Bueno, pongamos también una noticia que, de hecho, del 21 de octubre. La Casa Blanca denuncia que bandas armadas, Hamás, bloquean la llegada de ayuda al sur de Gaza. Bueno, lo que es ridículo es que lo pinten como una noticia. Está claro que Hamás es quien controla la ayuda que llega a Gaza, si llega o no llega y quién se la queda. Y ojo, ¿quién se va a quedar esa ayuda? ¿Serán los pobres civiles que la necesitan o serán los terroristas de Hamás? Bueno, vamos con otra noticia. Una grabación refleja al líder de Hamás en Gaza defendiendo la muerte de civiles palestinos como sacrificios necesarios. Es decir, tenemos a Hamás, que es el partido político, no solo un grupo terrorista que controla Gaza, admitiendo públicamente que la muerte de civiles es algo bueno porque se convierten en mártires de la causa. De hecho, no sé si estará especificado en esta noticia, pero yo he escuchado a alguno de ellos diciendo que deberían sentirse orgullosos, que no debería ser algo malo o temido por los civiles de Gaza. Ya han explicado en más de una ocasión que lo primero es lo primero. La ayuda, cuando llega, tiene que ir para los combatientes de Hamás. Y luego, si sobra algo, ya llegará a los civiles, que eso no es tan importante. Esto lo podéis buscar en internet. En el paso de Rafah, al sur de la Franja de Gaza, por una zona donde llegaba la ayuda humanitaria, estaba controlada por Israel, por el ejército israelí, estaba pasando la ayuda con normalidad, entre comillas, pero resulta que Hamás atacó y creo recordar que llegó a matar a alguno de los militares que allí estaban custodiando el paso. ¿Y qué hizo Israel? Tuvo que cerrar esa zona durante un tiempo. ¿Cuáles fueron los titulares? Israel cierra el paso en Rafah a la ayuda humanitaria. Pero ¿de dónde vino eso? Del ataque previo de Hamás. Insisto, esto no es poner a Israel como una hermanita de la caridad. Es obvio que por la doctrina militar que tiene este país, las víctimas civiles son aceptables como daño colateral si tienen que llegar a un objetivo prioritario. Eso es obvio y eso nadie lo está negando. Pero ojo, creo que también hay que poner algo de contexto en todo lo que se cuenta. Yo aquí condené, y además lo expliqué con detalle, ¿no? La salvajada, el atentado terrible de Hamás el 7 de octubre del año pasado, ¿no? Aquello es cruzar al otro lado, secuestrar a inocentes, degollar a personas, meterte en un festival de música y empezar a matar indiscriminadamente. O sea, yo creo que no hay nadie que no pueda condenar eso. Ahora, el condenar un crimen no puede justificar. Bueno, hay más de uno de extrema izquierda que te rebatiría eso de que nadie lo puede condenar. Otro crimen. Y una cosa que me sorprende, cuando hablaba de lo pesimista que soy a veces, ¿no? No podemos estar de acuerdo al menos en que la vida de un niño israelí y un niño palestino valen lo mismo. No podemos estar de acuerdo en que un crimen no justifica otro, que una barbaridad no puede ser respondida con una barbaridad mayor. Y ahí es donde yo, claro. Aquí pongo algo de contexto otra vez. Cara a cara con los mártires de Hamás en Cisjordania. La muerte es solo otro paso en nuestro camino. Insisto, eso es lo que dicen ellos. La muerte es solo otro paso en nuestro camino. ¿Y cómo los califican? Son niños. Son solamente niños. Es decir, que dentro de Gaza, dentro de Palestina,
Hay niños que sí, son niños, pero que desgraciadamente con la idea de que tienen que luchar contra Israel de forma armada, que tienen que convertirse en mártires, si tienen que llevar un chaleco bomba, que lo llevan, que no hay ningún problema. Pues explícame, ¿cómo narices te defiendes de esto? Insisto, yo solo quiero dar algo de contexto, que parece que falta, por lo que quiera que sea, cuando se habla de este tema. ¿Es genocidio o no es genocidio? Es un crimen de guerra brutal. Porque yo no creo que Israel esté pensando, oye, vamos a matar al mayor número de niños posibles. No, lo que creo es que cuando ellos localizan a alguien de Hamás, imagínate, en una barriada o en un campo de refugiados o en un hospital, hacen un cálculo. Ellos mismos reconocen que ese cálculo es así. Y dicen, tenemos aquí un sospechoso de ser de Hamás. Tenemos dos opciones, no matarlo o matarlo con una bomba de 1 tonelada que sabemos que además se va a cargar a 400 personas, probablemente inocentes. Y la decisión es siempre, lo vamos a hacer. Esto es mentira, o una verdad a medias, si queréis verlo así. Es cierto que Israel, como ya he dicho antes, hace un cálculo, o digamos que no es que haga un cálculo, es que las víctimas civiles son más tolerables que en otro tipo de conflictos. Eso es totalmente cierto. Pero esto de que en cuanto descubren a un miliciano de Hamás, se van a cargar a todo lo que haya allí y si tienen que matar a 400 por cargarse a uno, lo van a hacer, es absolutamente falso. Si no, ¿por qué narices sigue habiendo hospitales en la Franja de Gaza o en el Líbano? Sabemos, obviamente, y así empezaba este vídeo, que en esos hospitales se esconden los terroristas de Hamás y de Hezbollah. Bueno, pues no. Israel no va allí y los bombardea simplemente porque sabe que se están escondiendo los terroristas de Hamás o Hezbollah. Así que esto que está diciendo parte de una verdad, como ya he dicho, pero lo exagera muchísimo. Y esto nos lleva a una ruptura total de las reglas que nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial? Se crea la ONU, empezamos, Declaración Universal de los Derechos Humanos y decimos, oye, la guerra también tiene sus reglas. Los civiles no pueden ser objetivo. Y durante un tiempo empiezan a salir, también se desarrollan armas llaman de precisión, y digamos que hay una intención de que los civiles no paguen las consecuencias de los conflictos. Esto ha saltado por los aires, tanto en Ucrania. Esto que está contando es cierto. Desde hace un tiempo se intenta, incluso en las guerras, en los actos de mayor barbaridad entre la especie humana, se intenta que los civiles se queden relativamente al margen, algo que no está pasando en la guerra entre Israel y Hamás o Israel y Hezbollah. Ahora, también te digo, ¿cómo narices, una vez más, no le pones a esto algo de contexto? Cuando se enfrentan dos países, yo qué sé, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, quien sea, estamos hablando de una cosa diferente. Sean los malos o los buenos, según se mire, todos intentan proteger a sus civiles, absolutamente todos. En este caso, te estás enfrentando a no un país, sino a unos terroristas que no quieren proteger a sus civiles, al contrario, que los utilizan como escudo humano. Entonces, ¿cómo puedes seguir manteniendo y respetando las leyes internacionales, las leyes de la guerra, si tu rival al que te estás enfrentando no las respeta? Imaginad que mañana Estados Unidos le pega un bombazo nuclear a cualquier otro país con armamento nuclear también y le dice, no utilices armas nucleares, que eso estaría violando todas las leyes internacionales. Vamos a ver, si el primero que se las ha cargado has sido tú. Gaza. Estamos volviendo a la Edad Media, a la brutalidad, a Gengis Khan, da igual, si hay que cargarse a 40.000 para deshacerse de 1.000 miembros de Hamás, lo vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que no podemos aceptarlo y que moralmente es inaceptable y que da igual que tú seas, porque en estas cosas nos ponemos todos la camiseta, ¿no? Como si fuera una guerra, fuera un partido de fútbol. Claro, yo soy del club palestino, claro, soy del club de Israel, ¿no? Le pongo mi camiseta y digo, y todo lo que hacen los míos está bien, y todo lo que hacen los otros está mal. Bueno, a veces se pueden condenar las dos cosas. Se puede condenar perfectamente el atentado terrorista de Hamás y se puede condenar perfectamente
las masacres de civiles en Gaza, la hambruna, el desplazamiento de 2 millones de personas, sobre todo teniendo en cuenta que cuando tú hablas, esto es una guerra muy particular en comparación con otras que yo he cubierto, porque Yo personalmente es que no soporto este falso buenismo. Es que no tenemos que ser ni de unos ni de otros, tenemos que estar en el medio. Sí, todo muy bien, pero yo solamente tengo una pregunta, solo una. Tú has condenado el brutal ataque del 7 de octubre. Lo que está intentando hacer Israel ahora es evitar que se vuelva a producir en el futuro. No has condenado, pero supongo que también lo condenas, los desplazados en el norte de Israel porque Hezbollah no ha parado de lanzarles cohetes, violando una resolución de Naciones Unidas. Pero bueno, en cualquier caso, mi pregunta es, ¿cómo evitas que esto suceda en el futuro? Es decir, ¿cómo llegas a un punto que no sea la aniquilación total y absoluta de Hamas y de Hezbollah, en el que Israel pueda estar tranquilo de que no va a volver a sufrir un 7 de octubre en el futuro? en otras guerras, cuando empiezan a bombardear a una población, la población huye. Es decir, en Siria, por ejemplo, 1 millón de sirios huyeron y fueron acogidos en Alemania, ¿no? Aquí no tienen escapatoria. No les dejan salir. Es una ratonera. O sea, las fronteras con Egipto y otros países están cerradas. No. Y con esto termino. Mi pregunta es, ¿por qué pensáis que el resto de países árabes, incluso no cristianos o judíos, países árabes, no quieren de refugiados a los palestinos? ¿Por qué pensáis que les cierran las puertas? ¿Por qué les cierran las fronteras? ¿Por qué se rasgan las vestiduras diciendo que quieren ayudar a la causa palestina, pero luego no acogen ni a un solo refugiado? Cuando empezó la guerra de Ucrania, obviamente toda Europa abrió los brazos para acoger a refugiados ucranianos. ¿Por qué no hacen lo mismo? ¿Cuál será el problema? En fin, muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.